Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en el siguiente recorrido vamos a visitar uno de los lugares más importantes del mundo, hablando siempre con respecto a la biodiversidad. Y este sitio se trata de la selva del río Amazonas. Río Amazonas que se encuentra situado en América del Sur, en países como por ejemplo Brasil, Colombia y Ecuador. Acompañadme en este recorrido. Bueno chicos, pues ya estamos dentro de nuestra selva del Amazonas. Esta selva del Amazonas en la naturaleza se caracteriza por tener un clima bastante peculiar, ya que pues la temperatura media en este lugar está por encima de los 25-28 grados. Esta temperatura, aunque penséis que no, es una temperatura bastante alta, ya que por ejemplo en la selva del Amazonas no hay estaciones como las que nos podemos encontrar nosotros aquí, que tenemos nuestras estaciones de primavera, verano, invierno, otoño. Ellos viven en una única estación calurosa y además también lo que ocurre en la selva del Amazonas es que llueve prácticamente todos los días del año. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues que la humedad también es bastante alta, por encima de incluso del 80-90%. Todo esto hace que la vegetación de la selva del Amazonas pues sea bastante abundante. De hecho, se le conoce como el pulmón del planeta, ya que alberga prácticamente más del 20% de la vegetación total del planeta. Y esto para los animales es bastante positivo, ya que van a utilizar, por ejemplo, tanto los árboles como los arbustos para poder refugiarse o incluso obtener alimento. En cuanto a la geografía de la selva del Amazonas, es muy habitual ver cataratas cuyos saltos de agua son bastante grandes y que los animales también en este caso pueden llegar a utilizar para poder esconderse de sus depredadores o para poder obtener alimento en algunas circunstancias. Pero no solo es importante en la selva del Amazonas la flora, sino también la fauna, ya que en esta selva del Amazonas podemos encontrar diferentes especies de animales. Prácticamente podemos encontrar todos los grupos de animales en esta selva. Si hablamos en cuanto a mamíferos, podemos encontrar diferentes especies de monos, titís, tapires, jaguares. En cuanto a aves, la selva del Amazonas alberga la mayor cantidad de aves del mundo y seguro que todos conocéis al famoso tucán o al famoso guacamayo. Y en cuanto a reptiles, en la selva del Amazonas podemos encontrar diferentes especies de tortugas, de caimanes y, por supuesto, una de las mayores serpientes del mundo, que son las anacondas. Pero todos estos animales no viven juntos unos con otros, sino que cada uno tiene su hueco específico dentro de esta selva del Amazonas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocarles y descubrir dónde viven cada uno de ellos. Bueno, como acabamos de hablar, no todos los animales viven juntos dentro de este río Amazonas, sino que cada uno va a tener su propio sitio en función de las necesidades que tengan, bien para poder buscar alimento, bien para poder camuflarse de sus depredadores. Dentro de esta selva del Amazonas nos vamos a encontrar con diferentes zonas, como por ejemplo el estrato emergente, la bóveda arbórea, el monte bajo, el estrato arbustivo, el suelo o una de las zonas más importantes como es el propio río Amazonas. Por ejemplo, en el estrato emergente nos vamos a encontrar con árboles de gran tamaño. Son estos árboles que pueden llegar a medir entre 60 y 70 metros de altura y que tienen troncos muy duros y gruesos para poder soportar estos vientos tan fuertes que hay en estas alturas. Dentro de esta zona del estrato emergente nos vamos a encontrar con animales como por ejemplo mariposas, diferentes tipos de murciélagos o también algunos monos que obtienen su alimento de estas zonas. Un poquito más abajo nos vamos a encontrar con la bóveda arbórea. Este área es una de las zonas más importantes que tenemos dentro de la selva del Amazonas, ya que va a estar formado por un entramado de ramas que van a constituir un laberinto, que van a tener presentes también grandes hojas y que una de las funciones más importantes es proteger las zonas más inferiores. Esta zona también se caracteriza por tener una amplia variedad de alimento que van a aprovechar todos estos animales que van a vivir aquí. Por ejemplo, animales de colores muy llamativos como son los guacamayos, los tucanes o a lo mejor otros que no son tan llamativos como las serpientes. Si continuamos bajando nos vamos a encontrar con la zona del estrato arbustivo y del monte bajo. En este área vamos a encontrar plantas que van a necesitar trepar, se van a enrollar en los troncos de los árboles para poder obtener su alimento. Y los animales que vamos a encontrar también en esta zona son animales que se han adaptado para poder trepar. Por ejemplo, los jaguares, los leopardos, que van a encontrar su alimento en estas alturas. Y luego ya si bajamos nos vamos a encontrar sobre todo con la zona del suelo, que es la zona en la que existe mayor cantidad de invertebrados y también hay animales que van a obtener su alimento de esta zona, como son por ejemplo los ibis escarlata, que van a necesitar escarbar un poquito en el suelo para poder obtener el alimento. Y ya para finalizar, la zona más importante, como hemos comentado antes, que es el propio río Amazonas que vamos a descubrir ahora.
Bueno, nos encontramos ahora en uno de los lugares más espectaculares que tenemos en Faunia. Estamos en el interior del río Amazonas. Río Amazonas, que es uno de los ríos más importantes que hay en el mundo. De hecho, está considerado como el río más largo y más caudaloso que existe. ¿Qué significa que es el río más caudaloso? Bueno, pues que es el río que mayor cantidad de agua transporta. Pero el río Amazonas no solo es importante por la fauna que tiene, sino también por la flora, ya que en este río Amazonas nos podemos encontrar con el nenúfar más grande del mundo, la Victoria amazónica, que tiene alrededor de unos 2 metros de diámetro. En cuanto a los animales que tenemos dentro de este río, bueno, pues tenemos animales de gran tamaño, ya que al ser un río muy grande, los animales han podido crecer libremente. Este río Amazonas cuenta con unas características muy peculiares, como por ejemplo la baja concentración de oxígeno que hay o en ocasiones este tono más verdoso debido a la cantidad de alimento y de vegetación que está presente en su interior. Algunos animales han desarrollado diferentes mecanismos para poder adaptarse a estas condiciones. Uno de estos casos más claros es el caso de las arapaimas gigantes, que debido a esta baja concentración de oxígeno han tenido que desarrollar alguna especie de mecanismos para obtener el oxígeno del exterior, y es que han modificado algunas partes de su cuerpo para poder obtenerlo. Además de peces, también nos podemos encontrar con diferentes especies de anfibios, como son por ejemplo ranas, sapos o tritones, o algunas especies de reptiles bastante llamativas, como son el caso de las anacondas. Llegados a este punto, vamos a hablar de diferentes curiosidades que tiene la selva del Amazonas. Por ejemplo, ¿por qué se llama selva del Amazonas? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, pues la palabra Amazonas tiene varios orígenes, alguno más curioso que otro, pero muy interesantes. Por ejemplo, una de las teorías se dice que la selva del Amazonas, el nombre viene de la antigua mitología griega, de las famosas guerreras amazonas, esas guerreras tan valientes que vivían en los bosques y que obtenían todos sus recursos de estas zonas. Otro origen de esta selva del Amazonas, de este nombre, tiene que ver mucho con una antigua palabra indígena que significa rompedor de embarcaciones, y esto tiene que ver con la terrible fuerza con la que el río Amazonas transporta el agua y que se dice que era capaz de destruir diferentes tipos de embarcaciones. Es curioso, ¿verdad? ¿Cuánto mide el Amazonas? ¿Alguna vez os lo habéis imaginado qué extensión tiene esta selva? Bueno, pues se dice que la extensión de la selva del Amazonas está alrededor de los 7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué os preguntaréis? ¿Cuánto es eso? Bueno, pues se dice que la extensión de la selva del Amazonas equivale prácticamente a toda Europa. ¿Os imagináis toda Europa siendo una selva? Es curioso, ¿verdad? Y muy chulo. Y luego también otra curiosidad que tiene la selva del Amazonas es que todavía hay tribus que viven en esta selva y que no han tenido prácticamente ningún tipo de contacto con el exterior y obtienen todos sus recursos de la selva, por ejemplo el alimento, por ejemplo la ropa, las casas. Interesante, ¿verdad? Este ecosistema es de vital importancia para el funcionamiento general del planeta, pero no solo para el funcionamiento general del planeta, sino también para el mantenimiento y conservación de miles de especies, tanto de animales como de plantas. Además también, y como hemos hablado anteriormente, sirve de sustento a muchas tribus que apenas tienen contacto con el exterior y que obtienen todos sus recursos de la selva del Amazonas, por ejemplo, el alimento, la ropa, la casa. Por ello es de vital importancia mantener este ecosistema. Y aunque se trata de una de las zonas más importantes que hay en el mundo, también es una de las zonas más amenazadas por diferentes motivos. Por ejemplo, la deforestación. La deforestación que se está utilizando todos los árboles que se talan para la industria maderera, además también para la creación de campos de cultivo, que a lo mejor alguno de vosotros piensa, bueno, eso puede ser bueno. En realidad es algo negativo, ya que, recordad, hay muchos animales que obtienen todos sus recursos, por ejemplo, la comida de los árboles. Si eliminamos los árboles para crear campos de cultivo, esos animales se quedan sin alimento. Otra de las amenazas que tiene la selva del Amazonas es, por ejemplo, el vertido de sustancias tóxicas al río y que produce efectos muy negativos en los animales que viven en su interior. Además también los incendios forestales. Si los incendios forestales proliferan, no solo van a acabar con la vida de la vegetación, sino también de los animales que viven asociados a esa vegetación.
Por ello es fundamental conservar este ecosistema. Nosotros aquí en Faunia trabajamos de manera positiva, ¿vale?, para evitar que algunas especies desaparezcan y trabajamos, por ejemplo, en nuestro pabellón con algunas especies en algunos programas de conservación. Además, aquí en nuestro pabellón lo que hacemos también es facilitar la vida a todos nuestros animales, por ejemplo, haciendo que la temperatura del pabellón esté siempre alrededor de unos 28 grados y la humedad relativa en torno al 80%. Además, también hacemos una cosa muy chula y muy curiosa que a nuestros animales les encanta, y es, por ejemplo, crear lluvias torrenciales cada aproximadamente unos 30 minutos. Estos a nuestros animales les encanta, ya que lo van a utilizar, pues por ejemplo, para darse bañitos, para limpiarse, para acicalarse, y la verdad que están muy contentos. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado porque esto continúa.